Voy a estar, para que vayan preparándose, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. El texto base va a ser los versículos del 1 al 5 y brinco al versículo 16. Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Voy a leer los versículos del 1 al 5 y brinco al versículo 16. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice así su palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Brincamos al 16. Aleluya. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Se pueden insertando. Aleluya. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor ayudante de la casa, Adam, como me conocen la mayoría de ustedes. Santiago, porque tengo padre, y González, porque tengo madre. Amén. La vid verdadera, le puse como título ¿qué vid buscas? Porque dentro del mensaje, y siendo transparente delante de ustedes, que Dios me dio, el pastor Luis me encomendó el mensaje de esta mañana, y siendo transparente y honesto, no lo había elaborado. Siempre tengo varios textos, pero no me había podido sentar porque he tenido, ¿verdad?, varias situaciones corriendo en estas últimas 3 o 4 semanas, profesionales y como dice las escrituras, crisis. Pero estamos de pie, estamos aquí, amén. Y Dios me trajo este mensaje, me fue elaborando y le puse, ¿verdad?, como tema: ¿qué vid buscas? ¿A qué llevo con este mensaje? Porque en la vida del ser humano siempre hay un propósito, siempre hay un porqué, siempre hay algo que el ser humano busca incansablemente. Busque para atrás en la historia, siempre el ser humano está buscando. Y ahí en el versículo 1, donde Jesucristo, o mejor dicho Jesús, está diciendo yo soy la vid verdadera, tenemos que entender que como continúa diciendo que el Padre es el labrador, o en otras versiones dice el Padre es el que los cuida, o el que nos cuida. Y para definir, ¿verdad?, labrador es quien labra la tierra para que sea productiva y este destruye las malas hierbas y favorecer mejor circulación del agua para un mejor riego. El que cuida. Metafóricamente, Cristo menciona al Padre como labrador cuyo campo de acción es la persona humana o seres humanos. Cuando usted ve esta definición, que labra la tierra, y usted, ¿verdad?, profundiza, cuando Dios creó al ser humano, para que tenga un contexto, ¿verdad?, y muchas veces no meditamos en lo que leemos, Él hizo todo lo demás de su boca. Amén. Pero cuando fue a trabajar con el ser humano, Él utilizó sus manos. Tuvo tacto, tuvo, ¿verdad?, relación. Y lo interesante es que, como dice el Señor Jesús, Él cuida de la tierra. Él nos sacó de la tierra, nos dio aliento de vida. Pero dice que destruye las malas hierbas para favorecer mejor la circulación del agua. Y como ya sabemos, simbólicamente, el Espíritu Santo representa, ¿verdad?, tiene varios símbolos o significados, pero el Espíritu Santo se representa también por el agua. Porque Pablo decía que él bautizaba con agua, pero iba a venir uno más grande que él que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Que es lo que
Gracias a ese amor de nuestro Señor Jesucristo, hoy portamos todos, entienda, todos aquellos que creen, no creyeron, que creen en Cristo Jesús hasta que partamos o Él nos lleve. No dice creyó, creyeron, tal vez. Se mantiene en presente ese verbo, el que cree. ¿Por qué? Porque si tú dejas de creer en algo, no es válido. Amén. Lo interesante es que la rama representa a los que siguen a Jesús. A los que siguen, no a los creyentes, como muchas veces nos identificamos. A los que siguen verdaderamente las enseñanzas que Dios, Jesús, nos dio cuando estuvo entre nosotros y sus discípulos, sus seguidores, vivieron. No fue que decían decir seguir, sino que siguieron hasta la muerte muchos de ellos. En un principio del Evangelio. Frutos. Voy ahí entonces a los versículos. Voy a buscarla en el celular que se me hace más rápido. Versículos 7 al 10. Frutos significa la forma como deben vivir los que creen en Jesús para mostrar que son seguidores. Voy a estar leyendo los versículos del 7 al 10 y dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandatos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Permanecer, ser constante. Cosa que muchas veces como seres humanos y creyentes o seguidores de Cristo, ¿verdad? Tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Y, como dice Cristo, Él es la vid verdadera. ¿Por qué? Porque así como hay una vid verdadera, hay una falsa. Y hay ópticas de cómo nosotros podemos ver esa vid. La vid falsa. Y curiosamente, ¿verdad? Dentro de lo que estuvimos presentes temprano en la mañana, esa vid falsa representa la religiosidad, el amor al mundo, todo lo que ofrece como meta, triunfo, logro en la sociedad. Y todas estas cosas que esa vid falsa te ofrece son temporeras, todas. Lo podemos ver en personas que ante los ojos de la sociedad pueden haber alcanzado el logro más alto en la sociedad, humanamente hablando, pero se quitan la vida. Sus matrimonios son desastres. Y sígale sumando. Son metas o son cosas efímeras, como nosotros. Estamos hoy aquí, mañana no estamos. Sin embargo, Dios ofrece una vida verdadera que es eterna. Y muchas veces no nos enfocamos en esa vida. Tenemos la óptica, ¿verdad? De la vid, la óptica, ¿verdad? De los hermanos israelitas que identificaban la vid como el pueblo escogido y esa religión, ¿verdad? De la ley judía, el judaísmo. Y la óptica gentil, que representa, ¿verdad? El poder, dinero, placer, carrera profesional, educación, belleza física, etcétera, etcétera. Son diferentes ópticas que tanto como el pueblo escogido de Dios en un pacto antiguo y nosotros que somos los escogidos en un pacto nuevo, vemos y buscamos. Pero Dios te está ofreciendo un camino diferente. Porque ahora nos llaman cristianos, pero en un principio, cuando el apóstol Saulo en un comienzo los perseguía a los del camino. Porque Cristo es el camino para llegar a estar redimido, tener esa relación con Dios.
y nos enfocamos, ¿verdad?, en muchas otras cosas y se nos olvida que en su palabra Él dice que nos va a podar. Somos ramas dentro de la vid verdadera que es Cristo y esas ramas Él las tiene que podar. El que ha podado un árbol, que no haya caído en las manos de nuestro pastor Luis. Experiencia de nuestra hermana Laura. Esa poda no es buena. Esa poda puede causar otras cosas, pero la poda de nuestro Padre Celestial son los procesos en los cuales nosotros tenemos que entrar. Y muchas veces nosotros, cuando Dios nos quiere meter en el proceso, en palabras simples, podarnos, nosotros rehusamos, huimos, nos vamos, porque no queremos ser podados. Dentro de la poda, imagínese usted en lo personal todo lo que Dios tiene que podar. Porque como he dicho muchas veces, cuando traemos mensajes, la palabra del Señor es espada de ¿qué? Doble filo. No es de un filo que es para los de allá, es para el de acá también. Y el que está acá tiene más responsabilidad porque Dios le mete más fuerte. Porque para yo poder estar delante de ustedes y aún yo me siento más pequeño que ustedes, siéndole honesto y sincero, yo he tenido mis procesos fuertes que para tal vez, ¿verdad? Y no menospreciando los procesos de nadie, porque cada cual tiene sus procesos y nadie puede identificarse con los procesos de nadie. Pero hoy en día muchos cristianos por procesos sencillos huyen, se quitan. Y si yo tratara de compararme a los procesos de los hermanos en la fe en la primera iglesia, esos eran procesos de verdad. Diferentes, hermanos. Que hoy en día muchos hermanos en la fe la están viviendo en países donde los persiguen, los matan, los apedrean. Imagínense el sinnúmero de cosas que le pueden hacer. Pero ellos se mantienen. Y Dios quiere que dentro, ¿verdad? Yo visualizo esta casa como una vid pequeña que va creciendo y que poco a poco Dios ha ido exponiendo, porque en el principio nos tenía, mira, como un buen labrador que es, con la cerquita, cuidándonos, que nada nos lastimara, con la mallita negra para que el sol no nos diera mucho, pero va a llegar el momento que esa vid está creciendo y él va a ir sacando la mallita para que el sol le dé, va a podarla para que el proceso de ese arbusto, como lo ven en la figura de atrás, crezca fuerte y se fortalezca. Porque de nada vale que no sea podada, que no sea expuesta a las inclemencias del tiempo y cuando realmente venga la inclemencia del tiempo no tenga la fortaleza para enfrentarla. Y aún así, dependemos de la vid que es Cristo. Porque como él dice ahí, si no estamos unidos a Él, nada. Podremos intentarlo y siempre lo hacemos. Pero al final del camino no vamos a poder lograr hacer nada. Tenemos que cambiar, ¿verdad? Como estaba hablando en esta mañana, muchas rutinas, mucho mecanismo que a través de la historia del Evangelio hemos adoptado y Dios en sus propósitos gloriosos está derrumbando, está podando todas estas cosas en esta casa. No para ser mejor que ninguna, es para ir conforme al propósito de Dios. Porque hay muchas buenas vidas, pero están fuera del propósito de Dios. Y Dios quiere que siempre vayamos conforme al propósito de Dios, no al nuestro, no al de los líderes. Y muchas casas han podido desviarse porque como seres humanos que somos, fallamos. Y en vez de dirigirnos por el Espíritu, que es el que comanda, empezamos a introducir ideas humanas. Y pueden ser buenas, pero las introducimos y empezamos a dañar. Y Dios es paciente. Dios hace como hizo el pastor Denny. Amén.
Eso lo viví yo en carne propia. Ese hilo que él tiraba y jalaba, tiraba y jalaba, tiraba y jalaba. En un momento en mi vida yo fui esa botella. Porque el nombre de... Yo me llamo Jesús Adán Santiago González. El Jesús no es para ver si yo salía bueno como la canción. El Jesús es por un pacto que hizo mi madre sin conocer a ese Dios verdadero. Era católica. Pero en su desesperación, siendo una niña, mi mamá me tuvo creo que fue a los 17 o 18 años. Siendo una niña, clamó al Dios del cielo. Y Dios siempre está atento a las oraciones de los corazones humillados. Te dije una vez que él iba a venir, ¿verdad que te lo dije? Cuando Dios tiene propósito, podemos correr. Y yo me identifico con él mucho. Podemos correr, pero siempre va a llegar el momento que Dios va a hacer así. Y va a tocar. Como se lo he dicho a Lourdes muchas veces. Para mi mamá ver la promesa, tuvo que esperar más de 15 años. Y hermano, yo tengo 46 años. 46. Lo digo con orgullo. ¿Sabe por qué lo digo con orgullo? Porque de donde yo me crié, el 90% de los que se criaron conmigo ya no están. Están muertos. 2 veces. Mi entender, porque yo tampoco tengo el que determina quién se salva y quién no es Dios. Yo puedo pensar que alguien se perdió, pero la última palabra, el que decide al final de todas las cosas es Dios. Yo no sé si en último momento de vida ese hombre o esa joven clamó al Dios del cielo y Dios los rescató. Nosotros por el mecanismo religioso muchas veces hacemos mucho daño. Señalamos, condenamos. Oye, y siendo hijos de Dios, hijos y hijas de Dios, lo hacemos. Porque caemos en el sistema, como muchas veces hablamos, sistema religioso, nos convertimos en fariseos y saduceos. Porque señalamos, nos quitamos la toga de fariseo y nos metemos el saduceo y a pedra limpia. Y hay muchos hombres y mujeres allá afuera lastimados como los tuve yo un tiempo. Lastimados, molestos. Y hermano, yo era de los que yo iba a la casa del pastor y se las cantaba lo más lindo. Siempre he sido así. Mi esposa a veces tiene que, ¿verdad? Y no estoy hablando de mi pastor. En mi tiempo de juventud. Más joven porque yo todavía soy joven. No. Si usted lee las escrituras, cuando está hablando de Josué, dice que era un joven y él tenía 45, así que yo tengo un añito más. Chúpese esa, lo que viene la otra. Pero entrando, ¿verdad? Al mensaje de lo que Dios iba trayendo a mi corazón, por la religiosidad, esa falsa de religiosidad, de aparentar fruto, porque aparentamos fruto. Mucha gente usted lo puede ver hablando lengua, pero las lenguas se hicieron con un propósito. Y el que habla lengua es por un propósito, no es por hablar lengua. Porque yo puedo hablar lengua. Aquí Sanda manda aquí y me invento algo y lo digo. Y el que no sabe dice, mira, está en la unción de la carne. Porque las lenguas se hicieron con un propósito. En el Pentateuco era para impactar a todas esas naciones que estaban escuchando a unos galileos que eran como nosotros los puertorriqueños que hablaban el español bien pateado. Malo. Por eso ellos decían, estos no son galileos, porque el arameo que ellos hablaban era malísimo. Y los estaban escuchando hablar otros idiomas, persa, egipcio, de todo ese mundo conocido en ese momento, adorando al Señor. Y ellos los entendían. Cuando Dios establece y dice que el que cree en Él lo acepta humillado y el Espíritu entra y mora en Él, usted no tiene que hablar en lengua porque Dios le va a ir dando conforme a sus propósitos. Y ese conforme a sus propósitos a nosotros se nos olvida y entramos en el mecanismo religioso. Tienes que hablar en lengua, tienes que hacer esto para demostrar que tú tienes el Espíritu Santo, ¿no, hermano?
A uno le va a dar la capacidad de ser maestro, a otro le va a dar la capacidad que en secreto en su hogar, en su vida personal, ayuda a personas desamparadas y desconocidas. Le brinde amor a personas necesitadas. Eso hace el Espíritu Santo. Que te da ese fuego para perdonar a ese hermano y hermana que te han hecho un daño brutal. Y cuando no tienes la capacidad, el Espíritu, Dios te poda. Dios me podó a mí en muchas áreas y sigue podando. Porque yo vengo de una naturaleza, Santiago González, de mi lado Santiago, son unos embusteros, borrachones, mujeriegos. Y de mi lado González, gente que hay que tenerle miedo. Y por más que uno corra de su genética, siempre está. Por eso la palabra se hace viva, porque por eso es que hay pecado en nosotros. Porque desde Adán y su caída con Eva, todo eso está aquí. Y por medio de Cristo, que es el filtro, Cristo es el filtro, para nosotros poder llegar al Padre y tener esa relación que perdimos, que solamente Adán y Eva conocieron en su estado original. Ninguno de nosotros podemos imaginar, pero en su estado original solamente ellos. Y Dios fue revelando, y ha ido revelando a través de Jesús esa misericordia. Porque si Él nos ve con su vista, sin la persona de Cristo, nos hace canto. Pero a través de Cristo, a través de su gracia, de su sacrificio, de esa obediencia que hasta la muerte Él hizo, es que Él nos puede ver y nos puede mirar a los ojos. Y por eso es que esa intimidad la tenemos hoy en día. No es por las obras, no es cuántos milagros yo pueda hacer, cuán bueno yo pueda predicar, cuán bueno yo puedo enseñar, si sé hebreo, sé griego, sé arameo, nada de eso cuenta. Es lo que Dios pone en cada uno de nosotros y según la obediencia. Porque dice que el que permanece en Él y permite que Dios los entre en sus procesos. Y dentro de esos procesos están las pruebas y dentro de esas pruebas están las tentaciones y esas tentaciones nosotros metemos las patas. Muchas veces. Y Dios tiene que corregirnos. A veces suave y a veces duro. Pero cuando Él nos mueve a hacer algo, no hay nada ni nadie. Porque muchas veces aprendemos, mayormente el ser humano aprende a cantazo. Porque podemos ver procesos de otros hermanos y ser sabios y, espérate, déjame seguir los caminos, que a este le pasó esto. Y hacemos lo mismo. O puede venir alguien y nos trae palabras, como pasa muchas veces. Dios hablando a mi vida y yo escondiéndome. Dios hablando a mi vida y yo que no. Sea como Jonás. Me dijo vete al norte y yo me iba para el sur. Me hablaba claro, hermanos, claro, por la palabra, gente que venía que no me conocía. Y ya yo le he dado testimonio, yo me metí al baño. Y cuando salía, el hombre me estaba esperando. Sí, tú que estás en el baño, pasa por aquí. O miraba para atrás. Sí, porque uno mira para atrás, sí, y tú no miras. Y lo que está en la ventana. O la puerta. Y esa verdad, esa representación que Dios utilizó por medio del pastor Denny, me trajo muchos recuerdos de cómo él tiraba la botella y la jalaba, la tiraba y la jalaba. Hermano, ¿sabes qué? Muchas veces Dios nos da hilo, pero muchas veces nos da un deadline definitivo, porque a mí me lo dio. O tú te corriges o para la próxima te vas. Así fueron sus palabras conmigo. Y si yo seguía el camino, no me iba a ir bien, porque iba a morir física y eternamente por desobediente. Y Dios en su misericordia, porque Dios sabe que somos débiles, Él mismo lo experimentó estando en la tierra con nosotros. Por eso tenemos abogados.
Su palabra dice que es nuestro abogado. Pero nosotros tenemos muchos fiscales en las iglesias que son, olvídate, fiscales que matan y hieren. Y muchas veces nosotros somos fiscales, nos ponemos la toga fiscal. Y muchas veces, por eso yo he aprendido a cantazo, a ser bien cuidadoso. ¿Sabes? Dice, no, pero es que tú lo estás cogiendo muy suave. Es que ya he aprendido a ser bien cuidadoso. Porque muchas veces cuando nos ponemos la toga fiscal, Dios cuando te habla bien claro, Él te habla a veces suavecito, pero a veces cuando te habla suavecito es cuando más duro te da. Porque tú pegas a llorar y pedir diatre, Señor, perdón. Porque nos damos cuenta que el que tiene el poder de juzgar y condenar, no juzga ni condena y nosotros nos ponemos la toga. Hermano, y cuando yo le digo, te hablo, yo sé lo que yo le estoy hablando. Que desde cuando yo llegué a la casa, oye, no te rías. Antes yo me cuidaba mucho más que ahora. Y cuando yo llegué a donde Dios empezó a trabajar conmigo, yo llegué con un par de pantallas, fit. Cuando digo fit, es fit. Y lo que vieron en mí fue un hombre que venía a hacer y deshacer. Pero Dios sabía el corazón mío. Y aun cuando me señalaron de arriba abajo, todo el mundo, yo le doy gracias a Dios que me ha dado la madurez. Porque, hermano, era para yo haberme despegado. Y irme, como decimos en buen puertorriqueño, por las cunetas a lo loco. Porque yo fui bien marcado. Y a veces yo me pregunto, Señor, ¿pero por qué? Y yo me esforzaba, hermano. Me esforzaba. Me señalaban. Me hacían cosas que los otros días yo le comenté, una cosa que me hicieron a mí en el Ministerio de Jóvenes. Y ella me hizo, pero ¿por qué tú no te fuiste? Porque cuando uno está claro por qué tú estás en el lugar, no te puede hablar el pastor, puede todo el mundo hablar de ti, pero tú te quedas firme. Puedes tener diferencias con quien sea, pero tú te quedas firme. Porque yo estoy seguro, y yo estaba bien seguro porque yo estaba allí. No era por ningún líder, por ningún hombre, por ninguna mujer. Era porque Dios estaba trabajando conmigo. Y aunque fue difícil, hermano, fue difícil. Fue bien difícil. Que muchas veces yo tenía que hacer turnos de ministerio donde yo estaba partícipe y yo iba. Destruido, pero yo iba. Porque mi compromiso era con Dios. Y ese compromiso muchas veces se ha perdido en la iglesia. Muchas veces no se ha perdido. Y Dios quiere hombres y mujeres y no lo tome como regaño, no lo tome como si necesitáramos, como si estuviésemos desesperados. Dios no espera por nadie. Los propósitos que Dios cumple, los cumple y los cumple. O sí o sí. Y cuando el ser humano interfiere, si lo tiene que sacar, lo saca. Yo lo he visto con líderes donde mi mamá se congrega, yo siendo joven, 15 años, y verla a los 10 años todo lo que Dios traía. Y muchas veces se nos olvida que los que están amarrados en tiempo somos nosotros, no es Dios. Dios no tiene hora, no tiene segundo, no tiene minuto, no tiene año, no tiene siglo. Dios es eterno. Los que estamos sujetos a leyes físicas de tiempo somos nosotros, no es Dios. Y así como yo te decía, tranquila. Así como le digo a Lourdes, tranquila. Que a veces cuando entonces Dios no mete en proceso, a nosotros los hijos cabezones a veces, ¿verdad? Y no estoy diciéndole cabezón a Luis. Me estoy identificando yo, pues yo era bien cabezón. Dios le decía a mi madre, déjalo quieto que con él brego yo. Y mi esposa está ahí, que ha tenido diálogos más profundos con mi mamá.
Y después ella me dice, diatre, yo no sé cómo tu mamá pudo. Porque las madres son como, ¿verdad?, como las gallinas cuando le impactan a sus hijos. Eso sale, mira, bueno, usted sabe cómo son las gallinas, que a veces uno se pone de fresco y coge espuelazos y pica. Pero cuando uno determina permanecer, la misma palabra suya dice que damos frutos, y frutos verdaderos y en abundancia, cada cual conforme a sus propósitos. Porque estar conectado en la vida nos hace dar frutos verdaderos, no de apariencia, porque hay muchos frutos de apariencia. Hay muchos evangelios de apariencia. Hay muchos dones de apariencia. Hay muchas profecías de apariencia. Pero los que son verdaderos permanecen. ¿Arda la iglesia o no arda? Porque como mencionó el pastor esta mañana en Hechos, cuando llegó la persecución, los líderes se quedaron y todos los demás seguidores, mira, a correr. Por eso también tenía un propósito. Y muchas veces no entendemos la grandeza, ¿verdad?, de Dios, porque muchas veces sabemos de Dios, aun cuando llevemos, póngale el año, que usted esté en el Evangelio, sabemos de Dios. Muchos conocen a Dios por sus experiencias, pero conocer a Dios en su totalidad nunca dejaría de ser Dios. Usted conoce el mar, sabe que hay peces, sabe la profundidad, sabe cuántos peces hay, que aún siguen descubriendo peces. Los otros días, yo no sé, le envié uno al pastor, no sé si le llegó, de un pez raro que yo nunca había visto. Y eso es una creación de Dios, imagínese Dios. Dios es eterno, infinito. Y debemos de recordar que siempre vamos a tener luchas, crisis, aflicciones, crisis de fe. Todo eso está en el paquete. Porque el mismo Cristo nos los advirtió desde un principio, antes de ir al Padre. Que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos, creer que Él había vencido al mundo. Yo vi a mi tío, un hombre fuerte, partir con el Señor, verlo como si fuera una momia, un hombre que era corpulento. Y él me mira y me decía, ¿verdad que yo me voy con Cristo? Y yo, amén. Y él cantando, en su lecho de muerte, él cantando. Un hombre que no conocía de Dios. Esa es la seguridad y la certeza que uno debe tener en creer en Cristo. Aún en el lecho de muerte. No se lo dijo a Marta. Aún si estuvieras muerto, si crees en mí, vivirás. Y muchas veces no entendemos. Cuando uno empieza a estudiar bien la palabra de Dios, uno entiende tantas cosas y dice, diatre. Qué equivocados estamos muchos creyentes, muchos seguidores de Cristo en la vida. Porque cuando vienen las crisis se nos olvida todo. Queremos resolverla a nuestra manera. Queremos buscar gente para que nos ayude. Y muchas veces no buscamos a Dios. No clamamos a Él. Cuando son financieramente, lo primero que hacemos es buscar un préstamo. Eso es de Dios, mira, me apareció el anuncio, aleluya, es de Dios. Y Dios por acá, qué cabeza. Y muchas veces dice, no te metas, y nos metemos. Y así en muchas situaciones. Muchas veces nuestra fe tambalea porque dejamos de creer en Dios por las cosas que nos suceden. Y entonces los porqués van por encima de lo que es Dios. He ido aprendiendo, ¿verdad?, con el caminar. Y me falta mucho, hermano. No es que ya yo sé todo. Yo me siento un nene literalmente gateando. Y según voy gateando, voy viendo cosas tan grandes que Dios hace. Porque Dios no está dormido. Tal vez en muchas áreas
Dirán que la iglesia está dormida, pero Dios está obrando en muchos sitios, en muchos sitios. Usted se pone a buscar los milagros que Dios hace, porque esa gente de verdad busca a Dios de corazón. Y esa parte a nosotros se nos olvida, que tenemos que buscar a Dios con un corazón genuino y arrepentido. Que usted pudo haber sido el asesino más grande del mundo y Dios lo perdona. No le pasó al que estaba con el crucificado, que empezó con el otro a bulliar, como decimos hoy en día, a Cristo en la cruz en agonía, y cambió su mentalidad. Cambió su mentalidad, que es el arrepentimiento, un cambio de mente. Y ese sí que alcanzó su salvación, mira ahí, en la cuerda floja. Y la alcanzó. Dios no miró sus pecados, qué hizo, qué no hizo. Dios mira nuestro corazón. Y muchas veces, con el respeto, cuando cuando un hombre y una mujer de Dios llama al frente, tenemos la mala costumbre de que juzgamos. Mira, ahí paso. Se está cocotado. Sabrá Dios qué está haciendo. Y por el temor a pasar, muchas veces no recibimos. Por el que dirán. ¿Qué usted cree que nosotros como líderes no pasamos? Pasamos igual y peor. Porque por ser líder nos juzgan más duro. Y se nos olvida que somos igual. Si yo cojo un cuchillo y le hago un tajito, va a sangrar. Igual que yo. Y Dios quiere y está haciendo en esta casa esa vid que va creciendo, o mejor dicho, esas ramitas que están creciendo, que Dios está podando y ha ido podando durante 9 años, porque ya tenemos los 9. Y hermano, hemos cogido poda, pero chévere. Para cosas más grandes y no sabemos cuándo ni dónde, pero tenemos que ser fuertes. Tenemos que tener ese, no ser igual porque nunca seremos iguales, pero tener la actitud que tenía el apóstol Pablo, que lo apedreaban, lo tiraban con por muerto y lo tiraban afuera y se levantaba y volvía. Si eso nos pasa a nosotros gateando, nos montamos y nos vamos. Porque hay que tener corazón. Porque así de extremo, cuando no conocía el camino verdadero, cuando conocí el camino verdadero, Pablo era bien extremo. Y fue, ¿verdad? Como nos pasa a todos nosotros, que empezamos, ¿verdad? Con ese fuego, con nuestros errores aprendidos, y Dios nos va podando y vamos aprendiendo en el curso. Pero vamos aprendiendo. Porque cuando yo comencé nuevamente en el Evangelio, lo primero que yo hice es mi mentalidad de iglesia ochentosa. Lo primero que yo pegué fue mirar eso. Mira, pero esto tiene esto, este tiene este tiene este tiene este, mira aquello, eso no está bien. Yo juzgando. Me puse la bata de fiscal, de fariseo. Y no me ponía la saduceo porque yo sabía que yo estaba mal. Pero sí, fíjate, a veces no las ponemos. Y hermano, muchas veces, cuando el Hijo de Dios peca, que todos lo hacemos, cuando el hijo y la hija de Dios pecan, los mismos hermanos de la iglesia son los que te terminan de matar. Y tiene que venir un inconverso que Dios coge por allá. De esos, como decían antes, los temerosos de Dios. Y es el que sustenta cuando tú hagas el sí de la iglesia. Los hermanos de la fe. Sé que es difícil, pero debemos de cambiar esa mentalidad. Porque Dios va a hacer cosas grandes. Van a suceder cosas grandes y ya empezó. Ya empezó. Muchos no van a creer,
No creyeron desde antes de que comenzara esta casa. Y como paréntesis, mi esposa sabe que eso a mí me prende. Porque me hacían eso desde antes, desde mucho antes. Porque como yo soy el cuñado del pastor, a mí me sacaban. Ya yo venía con la marca, pero entonces Dios me mete en la familia y me sacan. Ahí me terminaron de sacar. Y muchas veces juzgan porque yo soy hermano de él, por la alianza y por el pacto que yo hice con mi esposa. Porque así mismo como yo soy comprometido con Dios, soy comprometido con ella. Y aun cuando en nuestras crisis, lo primero que viene a nuestra mente es coger la maleta e irse, yo sé a quién yo le hice compromiso. ¿Que es difícil? Sí, es bien difícil. Porque todos somos diferentes, todos. Tenemos maneras de pensar diferentes, maneras de reaccionar diferentes. Así somos en el cuerpo de Cristo, somos todos diferentes. Y no damos importancia. Ahora, quítese una uña del dedo chiquito, a ver si no es bueno. Y muchas veces no le damos importancia. Las mujeres le dan importancia por las pintas, le hacen diseñitos, pero el hombre que es más prehistórico, ahora estamos un poquito más. Pero se nos olvida el compromiso. La gente se mete en matrimonio, en llamado, pero pensando, si no es lo que yo pienso, me voy. Cuando llega entonces a tener voluntad y tener el corazón de compromiso, corren. Porque no es fácil. No es fácil. Pero Dios recompensa a los que permanecen ahí, ahí. No es que no me va a tener altas y bajas, pues yo he tenido mis altas y mis bajas. Y muchas veces usted me ve por ahí, y el pastor dice que es que si me ve por ahí caminando, no, a veces yo me voy caminando, a veces puedo estar molesto, pero a veces yo hablando con Dios como los locos. De situaciones, eventos, dudas, y Dios me las contesta cuando Él quiere. Porque ese es otro punto. Es cuando Él quiere y bajo sus términos y sus propósitos. No es cuando yo diga. Porque ahora queremos que Dios haga las cosas cuando yo diga y como yo diga. Nosotros vamos a donde Dios a notificarle, no a pedirle, ¿verdad?, dirección. Y así yo hacía en mi vida pasada. Señor, yo quiero esto. Hacía como Sansón. No, porque esa es la que yo quiero. Y yo quiero esto y yo quiero esto. Y yo en silencio. Dale. Y los azotes vienen. Y los porqués vienen. Pero ¿por qué yo hice eso? Era que yo miro para atrás y yo dije, atrás, Señor, yo he sido cabezón. Yo he sido bien cabezón. Y a veces lo sigo siendo. Porque hago mis perretas, hermano. Pero usted no las ve. Como el chavo. Porque todos lo hacemos. No se me esconden. Todos lo hacemos. Pero una vez me dijo alguien que Dios es el Padre. Y Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Y conforme a lo que nos conviene, Él actúa. Lo que no, no. Y muchas veces nosotros hacemos como los nenes chiquitos, nos empeñamos. Yo quiero eso y hacemos como los nenes chiquitos, tiramos al piso, hacemos perretas. Pero Dios quiere ramas, como dice su escritura, que permanecen, están con Él y dan fruto porque son obedientes. Tenemos que quitar ya la mentalidad religiosa que mucho daño nos ha hecho.
Y hay muchas vidas allá afuera bien lastimadas. Es más, inclusive hay mucha gente dentro de las iglesias lastimada por la religiosidad. Y esta casa, Dios la ha llamado para hacer diferencia en muchas cosas. Y por eso chocamos. Por eso vienen por ahí a veces como espías. Usted no se da cuenta. Vienen por ahí como espías. Se sientan, se van. Vienen santeros, vienen brujos. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso o se han dado cuenta? Vienen brujos. Mira, usted mira a la persona que parece un escáner y preguntan, ¿quién es el pastor? Pero hasta el sol de hoy Dios nos ha guardado y siempre nos va a guardar. Siempre que permanezcamos en lo que Él quiere. Tan pronto nos desviemos en lo que Él no quiere, como he dicho en mil formas, nos saca. Si nosotros no permanecemos en lo que Dios quiere en esta casa, nos saca. Si somos estorbo, nos saca. Sea Luis, sea Brenda, sea mí, sea Emily, sea los que se levanten después de nosotros, Dios los saca si no se ajustan a lo que Él quiere. Porque esto no es de Luis ni de Brenda, ni mío ni de Emily, ni Javier ni Laura, ni Lourdes. Esto es de Dios. Y estamos aquí porque Dios así lo permitió. Porque mi esposa no quería venir aquí. Javier y Laura menos. De no estar en nuestros planes. Cuando digo esto es que no está en nuestros planes. No estaba en nuestros planes. Y Dios ha dirigido. Lourdes viene de Cagua. Alejo. Mire, hermano, ayer, el viernes, yo tuve una actividad con mis nenas. En un lugar que es nuevo. Y no hay parking. Revolú de carro. Y yo me estaciono frente a una casa. Y ya la señora estaba con un palo de escoba agitada. Y se me queda mirando. Y dije, señor, esta doña me va a venir con algo. Y yo me bajé. Me dice, ¿tú vas para allá abajo? Para agitar. Y yo, sí. Ahí tú no te puedes parquear, allá hay parking. Me vino con el brinco. Y en mi mente estaba, esto es público. Pero me quedé callado. Y dije, mira, disculpe, es que yo no conozco el área. Me fui suave. Y ella me dice, ¿tú eres de por aquí? Yo, no, yo soy de Río Grande. ¡Dia! Porque todo el mundo ve Río Grande bien lejos. Yo no sé por qué les pasa. Yo no sé si les pasa a ustedes. ¡Diatre, Río Grande! Como si esto fuera allá en Polo Norte. Y yo digo, pero es que Río Grande está allá al lado. Tú te tapas en la ruta y está en 15 minutos. Depende de la velocidad que vaya, pero está en 15. Si va a la velocidad de nuestra hermana Lourdes, llega en 2. Pero no sé qué pasa, que todo el mundo, ¡diatre! Oye, hermano, y cuando yo estaba en Carolina, yo era así. Porque yo todo lo hacía en Carolina. Pues yo soy de Carolina. Y yo me mando para Río Grande y eso a mí me prendía. Dios, no me gustaba, Río Grande a mí no me gustaba. Y todo el mundo le dijo, ¿dónde tú eres, Río Grande? Y ya, pero tú vienes de allá abajo hasta acá abajo. Yo no me imagino al pastor que le dieran lo mismo. Porque él viaja de Río Grande a Barceloneta, que es más lejos. Yo tenía amistades de mi trabajo que venían de Camuy a Torrey todos los días. Y Puerto Rico es chiquito. Lo malo de Puerto Rico son los tapones. Pues es chiquito, no llega en nada. Es los tapones. Y ahora con los celulares más malos. Pero Dios nos dio las advertencias, Cristo nos dio las advertencias de que íbamos a tener aflicciones y que íbamos a tener situaciones. Nos dio la sabiduría, la inteligencia para determinar si está bien o está mal. Nos habla en nuestro corazón cuando estamos mal, porque a mí me lo hace. Y cuando estoy saliendo me fui bien fuera del hoyo, me lo habla, pero chévere. Y uno tiene que humillarse, teniendo la razón o no. Porque esto no es cuestión de quién tiene la razón, esto es la cuestión de qué Dios te manda a hacer.
Porque muchas veces tú tienes la razón, pero Dios te dice, ve allí, perdónalo. Y tú, ¿cómo es? No, no tienes que perdonar. Entonces, muchas veces no vemos esto. Cristo era Dios. Cristo tenía el poder de juzgar a quien sea, porque era Dios y no había pecado en él. Y cuando le traían a las personas, siendo él el que podía juzgar, él decía que él no había venido a juzgar. No sé si me está entendiendo. El que tenía toda la potestad y poder para juzgar, no vino a juzgarnos. Vino a demostrar el amor del Padre. Porque ese Dios que conocían en el antiguo pacto era un Dios de guerra. Por el contexto. Muchas veces se nos olvida los contextos donde cada época y historia humana está. Y Dios tuvo que enviar al Hijo a hacerse el mismo hombre para demostrarnos el amor que Él quería. Hace tiempo, hace muchos años, demostrarnos. Por eso usted mira para atrás, dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero amor y compasión. Pero nosotros nos enfocamos y nos encasillamos en la religiosidad. Y a Dios no le gusta la religiosidad. Debemos de cuidarnos, ¿verdad? En no caer en eso, porque caemos. Y Dios quiere, como nos hemos esforzado y establecido en esta casa, porque así Dios lo estableció y lo fundó, demostrar armonía, amor los unos a los otros. Y la palabra de Él dice, tolérense unos a otros. La palabra tolérense es que vamos a tener diferencias. Pero tenemos que tener la madurez espiritual como hermanos en la fe en permanecer unidos. Y quitarnos la capa de jueces. Porque para concluir, y lo he dicho, es que eso cada vez que yo voy a caer en eso, me acuerdo del hombre que mató a la norteamericana embarazada. Y Dios me habló bien clarito en mi cuerpo, pero bien clarito, que yo me quedé mudo y todo. No pude. Aunque él se merecía, según nuestra percepción humana, todo el castigo. Pero tú oí la voz de Dios decirte misericordia. Suavecito. No me gritó, fue suavecito. Misericordia. Es como si Dios me hubiese cogido así y me hubiese hecho cabezón. Y Dios quiere misericordia dentro de esta casa siempre. Y quiere expandir eso en muchas casas. Porque hay muchos fariseos y fariseas, seduceos y seduceas. Y por eso es que las ramas no están pegándose a la vid. Porque indirectamente hemos sido también jueces. Y en vez de ser la ayuda idónea a nuestros hermanos en la fe, los pisoteamos. Los dejamos solos. Y me incluyo. No estoy diciendo que yo me incluyo. Y Dios quiere en esta casa seguir fortaleciendo estas ramas para lo que viene. No se me enfoque en lo que no ha visto, porque ya nos dio advertencia. Cuenta la silla. El pastor se fue en la visión mía. La gente contó esto, pero la gente se olvidó la que están allá. A mí alguien me dijo, no, son tantos. Yo, no, tú no estás contando las otras. Y en eso es que ahí nosotros vemos lo limitado que nosotros somos. Dios viendo cosas grandes y nosotros siempre, pues mira aquí, cuadrito. Y ese es el comienzo de cosas que Dios va a ir haciendo. ¿Cómo, cuándo y dónde? No se preocupe. Eso no es, usted no se meta ahí. Usted preocúpese estar presente y ser persistente, constante. Porque Dios mismo lo establece.
Javier, ve poniéndome. Voy a ponerle una adoración. Escúchela. No tenga temor si necesita oración. Porque muchas veces necesitamos oración. Yo a veces necesito oración y nos quedamos así, es que yo soy el líder que van a decir. Porque están, mira. Te hizo algo a Emily. Te hizo algo a Emily. ¿Ven? Si alguien necesita oración de fortaleza, dirección, lo que usted necesite. No me mire a mí, yo no soy poderoso aquí. Yo soy un instrumento. Aquí el poder lo tiene Dios. Ni el aceite, ni la rosa esa que inventan por ahí. Nada. Es Cristo. Por medio de su Hijo amado es que Él nos da la sanidad, la fortaleza, nos quita el miedo, nos hace seguir hacia adelante en cosas que nosotros nunca vamos a hacer con nuestra fuerza. Javier, si la puedes subir, súbela. Él no está lejos, está bien cerca, más de lo que ustedes piensan. Y si lo buscamos, lo encontramos. Porque yo lo encontré en mi cuarto solo, en mi carro llorando solo, en esta casa a veces, cuando tengo la voluntad y la valentía de levantarme. Porque muchas veces no nos levantamos. El miedo nos aguanta, el miedo. Si fuera por el miedo, yo no estuviese aquí. Si fuera por el miedo, yo no daba clase. Si fuera por el miedo, yo no haría muchas cosas. Por eso hay que ser valiente. Súbelo, Javi. Aleluya. Misericordia siempre muestra. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. No está lejos. Está cerca. Y si lo buscas, lo encontrarás. Más cerca de lo que tú crees. Aleluya. Nos lo ha demostrado por mucho tiempo. Lo cerca que está, la misericordia que nos da. Aleluya. No me acusas, no me juzgas. Amén. Permaneces junto a mí. No me acusas, no me juzgas. Permaneces junto a mí. No me acusas, no me juzgas. Permaneces junto a mí. No me acusas, no me juzgas. Permaneces junto a mí. Él no nos juzga. Permanece junto a nosotros. No importa lo sucio que nos sintamos, Él permanece junto a nosotros. Porque murió por nosotros. Y se nos olvida ese detalle. Que dio su vida por nosotros. ¿Eh? Con brazos abiertos. Aleluya. Aquí estoy. No te abandono. Nunca nos abandona. Por más difícil que sean las crisis.
Por más difíciles que pensemos que estemos, Él no nos juzga. Siempre está con los brazos abiertos. Depende de ti si viene. Amén. Paréntesis aclaratoria, no tengo ningún problema con mi esposa matrimonial. Quiero ser bien claro en eso. Pero Dios es bueno. Porque no nos juzga. Ni nos señala. Y en esta casa no señalamos. En esta casa, si empezamos a hacer eso, Dios nos va a dar fuerte. Porque Dios quiere misericordia, compasión, amor. Porque si no somos como dice Pablo, amén, como dice otras versiones, campana, que lo que hacen es ruido. Dios está esperando. Dios está esperando. Porque tiene propósito. Así como las tiene conmigo, que yo corrí, me escondí. Mano, mi meta en la vida es tener una vida tranquila y parecer todo lo que pudiera. Pero Dios tenía otros planes. Pero la poda no ha sido fácil. Y para cada uno de nosotros nunca va a ser fácil. Porque nos va a arrancar muchas veces lo que queremos. Muchas veces lo que nos detiene. Nos va a podar. Pero al final, todo obra para bien. Amén. Así que, este es el mensaje que Dios tenía para mí y para usted. Medite. No nos juzga, no nos condena, no nos señala. No preste oído a los que sí lo hacen. Porque te estás enfocando en quien no tienes que enfocarte. Estás mirando al que no tienes que mirar. Porque en la vida del Señor va a haber cizaña siempre. Y el Señor permite que crezcan juntas para ver quién es de Él. Eso no lo digo yo, solo dice su escritura. Amén.